Sí, algo que me impresionó realmente, que comentas que la poesía fue el primer género que ella exploró realmente, ¿no? De toda su carrera. Sí, sí, Virginia. Y yo tenía noticias de que lo primero que ella había escrito era la poesía por un testimonio, ¿no? Una conversación que había tenido con su sobrino, con Paco Guerrero Garro, pero no tenía el registro de Elena, hasta que precisamente en Elena Garro sin censura, cuando transcribí, compilé todas esas cartas, esa correspondencia entre Elena Garro y Gabriela Mora, ahí fue donde descubrí que el primer género había sido la poesía, porque yo sabía también que Gabriela Mora había entrevistado en varias ocasiones a Elena Garro, pero no, igual no se había publicado esas entrevistas, porque fueron varias. Gabriela Mora las dio a conocer relativamente, pues hace poco, ¿no? Digo, en comparación a que yo vengo trabajando, Elena, desde hace tantos años, desde hace tantas décadas. Así es que cuando vi cuando Gabriela Mora, incluso también ella sorprendida, ¿no? Le pregunta y le dice, bueno, tú lo primero que escribiste fue teatro. Y dice Elena, no, lo primero que escribí fue poesía, ¿no? Entonces ahí está el registro. ¿Se sabe cuál fue ese primer poema o hacia qué años? Fue antes del 52, ¿no? Que publicó ya. Sí, bueno, el poema más antiguo, que aparece aquí A mi sustituta en el tiempo, digamos de los poemas que sobrevivieron la opresión de Octavio Paz, que le prohibió escribir y mucho menos publicar, porque él le dijo, ese es mi terreno, ahí no incursiones, además de que le prohibió escribir todo, ¿verdad? Eso es un hecho, pero Ujú. él se empecinó en que no escribiera poesía. Entonces Elena rompía poemas, rompía cuentos, rompió una primera novela incluso que había escrito, quemaba poemas y también cuando el 68 también destruyó muchos materiales y seguramente por ahí se han debido algunos poemas. Pero de todo, digamos, de todas esas circunstancias, tanto presión de Octavio Paz como yugo, de que no escribiera y por otro lado las quemas que ella hacía. El más antiguo del que tenemos noticia es de 1947, que es el poema que se titula A mi sustituta en el tiempo, que le da título al libro. Ujú. Pero yo creo, Virginia, que Elena debió haber escrito poemitas desde, tú sabes, desde niña, adolescente, no lo dudo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Oye, ¿y realmente sí crees que, bueno, sí le pidió Octavio Paz quemarlos? Sí, 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 destruirlos, quemarlos. Tanto me lo comentaron tanto Elena Garro como Elena Paz, ¿no? Ujú, Y de hecho en cartas, en la correspondencia también. ujú, También en esas cartas a Gabriela Mora son muy reveladoras. ujú. No solo esas entrevistas que ella realizó con Elena, realizó entrevistas en Nueva York, cuando Elena andaba en el exilio en Nueva York y también en España. Y sí, le pedía que los quemara, que los destruyera. Ujú, Sí, sí, llorando, las dos decían que se lo pedía llorando, ujú, porque era muy manipulador. ujú, ujú. Ujú. Oye, bueno, conociendo su obra, ¿no? Como dramaturga, como cuentista, novelista, ¿qué temas dirías que inspiraron su poesía? ¿Se había temas específicos que a ella le gustaba abordar desde este género? Pues mira, esa es muy buena pregunta. La poesía de Elena es muy intimista, por un lado, ¿no? Es muy autobiográfica. Por otro lado, sí también es una poesía muy surrealista, ¿no? Muy onírica. Tú sabes que Elena conoció muy bien, pues las vanguardias, ¿no? De principios del siglo XX. Y aunque ella no comulgaba
con estas vanguardias, obviamente están presentes en su obra, ¿no? Igual en su poesía. Ujú. Entonces, no hay en realidad, yo creo que en el caso de Elena Garro, ella consideraba a la poesía y al poeta un creador que lo que inspirara, lo que le despertara, le moviera una fibra, creaba, ¿no? Le creaba X poema. Es decir, no hay, por ejemplo, en su poesía los temas que vemos en su periodismo, ¿no? De esa lucha combativa por la justicia social o por la cuestión política, ¿no? Ujú. Directamente como lo hizo en el periodismo. Es decir, no tenemos una poeta, porque Elena Garro estaba en contra de la poesía que se convertía en propaganda, ¿no? Ujú. Exacto, en propaganda, en panfleto, digamos, o al servicio de una corriente, ¿no? Entonces, en su poesía sí vamos a ver esas preocupaciones de orden social, vamos a ver la crítica a las dictaduras, a la falta de libertad de expresión en gobiernos totalitarios, lo vamos a ver, pero no son poemas deliberadamente escritos con ese propósito, ¿no? Entonces, es una poesía muy intimista, yo diría, ¿no? Que van respondiendo a sus diferentes ciclos existenciales, ¿no? A lo que le ocupa en ese momento en su vida, porque mira, fíjate, esta es muy buena pregunta, Virginia, porque en los poemas que escribió en París, que son la gran mayoría a finales de los años 40, Ujú. son todos poemas que tienen que ver con su circunstancia de vida en ese momento, que es principalmente la opresión bajo el yugo del matrimonio con Octavio Paz, ¿no? Que es la segunda sección del poemario, Horror y angustia en la celda del matrimonio, en donde tenemos poemas como El llano de Huizaches, ¿no? Esta Helena desmembrada, descuartizada, bajo la sociedad patriarcal, ¿no? Que no puede crear, que su identidad está eh, completamente destruida, ¿no? Es un poema muy onírico, muy surrealista, que a mí, Virginia, cuando lo leí la primera vez, dije, híjole, esta es la Coyolxauhqui, ¿no? En fin, entonces, en otra parte, que son poemas también que escribió en París, está la parte de la nostalgia por la infancia, ¿no? Por la nostalgia de aquel paraíso que ella vivió al lado de su padre, de sus hermanas en Iguala, donde ella podía crear, donde ella podía imaginar, donde no tenía restricciones, ¿no? Para su creatividad. Entonces, va respondiendo, sus poemas van respondiendo a su circunstancia de vida. Y ya, por ejemplo, en el exilio, los poemas del exilio, los poemas que ella escribe eh, principalmente en Madrid y en París, ya en los años finales de los 70 y en los 80, ahí vas a ver la situación política, ¿no? Donde hay una crítica, desde luego, a las dictaduras, a las restricciones, al acoso político y también critica a los intelectuales vendidos al poder, vendidos al statu quo. O sea, esos temas muy importantes, Elena, en los años 60, los vemos reflejados en esos poemas del exilio, como en el poema Vamos Unidas, que es el poema más extenso, imagínate, tiene más de 900 versos, ¿no? En donde hay una crítica muy acerba a todo lo que fue el 68 y el post-68, ¿no? Y luego tiene un poema muy bello también, Virginia, un poema en sueño, el que se titula En sueño, donde habla del campesino que ha perdido su esperanza porque lo han despojado de la tierra, ¿no? Que es esa lucha de Elena por los campesinos masacrados en toda su lucha, digamos, social en los finales de los 50 y los 60, ¿no? ¿Y cuál es como el poema más reciente, se puede decir, como sí, el último que aparece, ¿no?
El último fechado, ¿no? El último efectivamente es Ujú, el de Lola, que es un poema también muy extenso. Digamos que Elena, fíjate, tiene poemas, algunos muy breves. El más breve, de hecho, tiene 2 versos. Y luego hay poemas que tienen, no sé, 4, 6 versos, poemas un poco de mayor extensión, como El Llano de Huizaches, que tiene más estrofas, pero también tiene poemas de largo aliento, como decimos, ¿no? Que son Vamos Unidas, es el más extenso. Ese lo escribió en 1977, Virginia, cuando estaba en los años más desgarradores, más dolorosos del exilio en Madrid, ujú, con mucha hambre, con mucha desesperación. Y fíjate que ese es un poema muy importante por varias razones, pero una es que además de que ahí ella encapsula todos los diferentes aspectos de su vida, es como una autobiografía ujú, poética, ¿no? Una autobiografía poética, eh, pero también es un poema que ella escribió en una libreta, Virginia, en una libreta de esas como de taquigrafía. ¿Te acuerdas de las hojas en blanco? ujú, Ahí lo escribió, hoja tras hoja tras hoja en la libreta, y nunca lo pasó en limpio, como diríamos. Nunca lo revisó, nunca lo retrabajó. ujú. Ahí mismo tachaba, ahí mismo cruzaba, o volvía a escribir, ¿no? Entonces, es un poema que yo lo menciono en el estudio introductorio. Es un poema prácticamente de lo que se llama la corriente de conciencia, ¿no? O sea, que nace así automáticamente en el inconsciente, que es una característica del surrealismo, ¿no? Pero que Elena Garro decía, no, hombre, esto es surrealista, según ellos, que la corriente de conciencia, no, todos ellos trabajan todos sus textos, ¿no? ¿Cuál corriente de conciencia? ¿Cuál? En fin, bueno, ya ves De que Lola me decías, ajá, sí. ¿el de Lola en qué año Y fue? el de Lola es el último, aquí lo estoy buscando, es el que escribió, ahorita te voy a decir, bueno, que nos remite obviamente Andamos huyendo Lola a su libro de cuentos. La Lola está fechado la Noche de Reyes, 1989, ¿no? Ujú, Entonces, el 6 supongo que es no sé si es el 5 de enero, ¿no? Es la Noche de Reyes, 5 de enero de 1989. Ella pone Noche de Reyes ujú, 1989, que es el día o la noche en que muere su gatita Lola. ujú, Entonces le escribe este extensísimo poema y es el último, Virginia. Es ujú. el último del que tenemos noticia, ¿no? Sí, sus Eh, últimos 10 años, bueno, no se sabe si siguió escribiendo esos últimos 10 años de vida, poesía. no, no. Hasta el momento, Virginia, de lo que yo he visto, de lo que he incluso investigado hasta el momento en Princeton, que donde también está pues el gran acervo de Elena Garro. Lo que hay es mucha correspondencia, ¿no? Correspondencia posterior. Y también tenemos que recordar que 1991, noviembre, o sea, 2 años después, o un año y medio, es cuando ellas regresan a México, ¿te acuerdas? Y se Ujú, las veían muy mal, estaban muy mal, no solamente por cuestiones económicas, sino también por la presencia de su primo Jesús Garro Velázquez en su departamento, que les causaba muchos problemas. ujú, Entonces, yo creo que ahí tuvo mucho que ver para que Elena no pudiera escribir, no tuviera tranquilidad, ni poesía, ni cuento, ni novela, ni nada. Dejó muchos materiales incompletos, ¿no? Y luego en el 92, que es cuando regresan de México, después de esa estancia de 2, 3 meses en México, de finales del 91, regresan en enero del 92, se las ven muy mal, no tenían dinero, estaban en la miseria, y yo creo que eso también son esos impedimentos, ¿no? Para ella seguir escribiendo. ujú.
sí, Oye, bueno, ¿hay poemas nuevos de la versión, de la primera versión de Cristales a esta? Aparte sí. del texto, del prólogo, ¿no? De la China y las cartas. Exacto, el prólogo de la China es hermoso, ¿no? Este prólogo de la China es un texto que ella había escrito deliberadamente, digo, para la presentación de Cristales de Tiempo, que fue la primera edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella había escrito este texto para la presentación que íbamos a hacer en el Centro Cultural Elena Garro, ¿no? En Coyoacán. Y por razones que ya sabemos de Jesús Garro Velázquez, que se lanzó contra mí y contra la Universidad de Nuevo León, empecinado en que yo no tenía derecho a publicar este material, hizo que se retirara el poemario de Elena del Mercado y se canceló la presentación, ¿no? Entonces se quedó el texto de la China, se publicó, porque lo publicó Milenio, y yo lo recojo en este libro para honrar, desde luego, el trabajo, el amor y la memoria de la China Mendoza, ¿no? Y las cartas, claro, para enriquecer esta edición. Y hay un poema nuevo que es el de La joven sentada. La joven sentada, que es un poema que no está fechado, pero que yo deduzco por los temas, por las alusiones que hay ahí, deduzco que lo debió haber escrito en el mismo periodo en que escribió Insomnio, más o menos como en 1986, ¿no? En París, cuando estaban en París. Pero ese poema tiene una historia muy. No sé ni cómo decirlo, Virginia. Fíjate que ese poema me lo había dictado a mí Elena Paz y se me quedó en uno de los archivos, se me olvidó. Es que yo pasaba horas, larguísimas horas hablando por teléfono con Elenita Paz, ¿no? Y ya sabemos que Elenita Paz te llamaba a cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, de la madrugada. Entonces yo tenía muchos materiales que decía, bueno, para el próximo proyecto o para cuando vaya a salir el poemario o para, ¿no? Entonces cuando lo descubrí, dije, "Oh, ok, tenemos que incluirlo. La joven sentada, que es un bellísimo poema también. Ujú, perfecto. Sí, Oye, de las 6 cartas inéditas decías que a su papá, bueno, o sea, ¿qué pensaba, pues, de su papá, de su mamá, de la hermana? exacto. Lo que se me ocurrió, Virginia, para enriquecer esta nueva edición fue hacer un diálogo, ¿no? Entre los poemas y las cartas. Entonces yo dije, a ver, voy a investigar, bueno, voy a buscar aquí en mis archivos y ver qué encuentro. ¿A quiénes les escribió cartas Elena Garro que les haya escrito también poemas, ¿no? Entonces, obviamente, pues miembros de su familia, ¿no? Y sí, bueno, hay una carta y seguramente debió haber habido una correspondencia más abundante entre ella y su padre, pero lamentablemente es la única que existe hasta el momento que hemos encontrado, que es esta carta que ella le escribe a su padre en 1948. ¿No? 2 años después escribió el poema a Las hijas del rey pobre, que es el primer poema de este libro, que es el poema que abre el libro, ¿no? Y es una carta hermosa, ¿no? Porque ella está muy nostálgica de su padre, a quien ella amó. No sé si quieras que leamos unos segmentos o bueno, es básicamente su amor incondicional hacia su padre. Viejito, te quiero mucho, te quiero 1000 años. Me da mucho gusto recibir tu notita. Bueno, con esto te digo todo, papito, casi, casi le dice, traigo tu carta en mi bolsa, Ujú, ¿no? ujú, En fin, entonces yo creo que por eso sobrevivió esa hermosísima carta de su padre a ella, que la manda a felicitar por su cumpleaños, ¿no? ujú. Y Y, otra a tu mamá. Ujú, y a su mamá, en el caso de su mamá, no encontré cartas de Elena a su mamá, porque lo que yo quería, Virginia, eran cartas de Elena
a ellos, ¿no? No de ellos a ella, sino que escuchar la voz de ella, como tú dices, qué significaban, cómo los veía, cómo los percibía a estas personas que les escribió poemas. Ujú, Fíjate que de Elena, su mamá, no encontré ninguna carta. Pero lo que yo hice ahí fue acudir a un fragmento de diario de Elena Garro cuando su hermana Deva le da la noticia de que su madre ha fallecido. El desgarramiento que sufre Elena Garro, porque está en el exilio, ¿no? Está en Madrid. ujú. Entonces se desgarra, llora, grita, ella lo narra en el diario y eso fue lo que utilicé y la notita de Deva cuando le avisa que su madre ha muerto, ¿no? Ujú, Y luego las cartitas a Elena Paz, que son bellísimas. Ella le escribe dos cartas a su hija y una tarjeta postal cuando, en 1945, cuando Elenita Paz estaba en la Ciudad de México, se había quedado con sus abuelos, con los papás de Elena Garro, porque Octavio Paz no quería que Elena Garro se fuera a vivir con él en Nueva York. Él quería andar de solterito, ¿no? Entonces Elena se va a Nueva York para estar con Octavio Paz, porque quiero que sepas que cada quien vivía en su espacio, en su departamento distinto, porque Octavio Paz no quería a Elena a su lado, andaba de enamorando a otras mujeres y, y tampoco quería que viniera Elenita. Entonces Elena Garro tuvo que recurrir a una queja en relaciones exteriores porque Octavio Paz tenía un puesto en el Consulado de México en Nueva York para que aceptara o traer a la niña, decía ella, ¿no? Traer a la niña. Y así es por eso que hay estas cartas de 1945 en donde Elena la extraña inmensamente, hijita, ¿cómo estás? Y le describe, son unas cartas bellísimas porque le describe cómo es Nueva York, que hace mucho frío y que por eso el presidente perdón, dice, el presidente de Estados Unidos no quiere que los niños vengan ahorita a Nueva York porque hace mucho frío, ¿no? Se baja su nivel, ¿no? Porque Elenita tenía 5 años, ¿no? Iba a cumplir 6. Y no puedes venir ahorita, hace mucho frío o hace mucho calor. Las cartas de Julio, son las cartitas de Julio, dice, hace mucho calor, te salen unas erupciones horribles en la piel, no puedes venir ahorita. Perdón, en la carta ella le dice, perdón, es que son dos cartas y una tarjeta postal. La tarjeta de postal es de noviembre, cuando ya hace frío, ¿no? Perdón, las cartas son de julio, ujú, cuando hace mucho calor. Y ella le dice, el presidente de Estados Unidos no quiere que vengan ahorita los niños porque hace mucho calor. ujú. Con decirte, le dice que puedes freír un huevo en la calle, ¿no? En fin, son cartas deliciosas, deliciosísimas. Oye, y el poema, dices que hay un único poema que le dedica a Octavio Paz. Sí, uno nada más. Y este único poema que le dedica Octavio Paz, pues no es un poema amoroso para nada, ¿no? Ujú. Es un poema más bien, ¿eh? ¿De qué año es? El poema que le dedica a Octavio Paz ya es del final digamos, el matrimonio ya está bastante, Ujú. digamos, Deteriorado. Ajá. ¿cómo, perdón? Deteriorado. Deteriorado, exacto, esa es la palabra, deteriorado. El poema es de 1955 Ujú, y se titula O, simplemente O, ¿no? ujú, Hace alusión obviamente a Octavio Paz y este poema lo escribió ya ella cuando ellos estaban ya en la Ciudad de México, ujú. en 1955 y se titula O. Y bueno, es un poema bastante fuerte, ¿no? Ya que nos muestra, bueno, los primeros versos dicen, todo el año es invierno junto a ti,
Rey Midas de la Nieve, Ujú. en fin, ya. 18 de enero es la fecha, Virginia, 18 de enero de 1955, Ok, ya en la Ciudad de México, ¿no? ok. No, pues queda muy enriquecido, ¿no? Con las cartas, con esta segunda edición, bueno, y Edición. con un título más atractivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que este título realmente le rinde homenaje a Elena Garro como poeta, ¿no? Ujú. Eh, a mi sustituta en el tiempo, que es un poema que gusta muchísimo, ¿no? Y justo la poesía, entonces, para ella fue como la forma más, ¿cómo se llama? Más íntima. La mejor forma de expresarse a sí misma, ¿no? Exactamente, así es. Claro, porque aquí salen todas tus, pues, inquietudes o tus soledades, enojos, inconformidades, todo, tu ser más íntimo, más más profundo, ¿no? En tu ser, aquí sale todo. Y en Elena sale, ella lo hace, ella lo ventila, ¿no? Lo da a conocer. Ujú. Em, todos sus enojos, por ejemplo, pienso en este poema Me acuso, ¿no? Me acuso, en donde ella se acusa de querer vengarse de aquellos que le hacen daño. Porque primero, dice en el poema, primero tengo que defender mi integridad, tengo que defender quién soy y no debo permitir que nadie me humille, me veje, me desacredite, me maltrate, ¿no? Entonces es un poema bastante, digamos, Sí, feminista, ¿no? Sí. ¿Cuántos son en total los poemas? Y si podríamos decir que son todos los que existen de ella, todos los que se conocen. Hasta el momento sí, Virginia. Yo de lo que, porque este poemario forma parte del acervo que ellas me entregaron en enero de 1998, cuando después de haber firmado los contratos como de agencia literaria, em, aquí estaban todos los poemas, ¿no? La joven sentada, porque ya te conté que ese fue posterior, porque ese me lo compartió Elena Paz cuando estábamos con la idea de empezar a trabajar este poemario, ¿no? Entonces fue posterior. Eh, pero y yo he investigado qué es lo que hay en Princeton y hasta el momento no he detectado, no he encontrado más poemas. Ahora, todavía me falta leer muchos documentos, ¿no? Porque son archivos muy extensos y también no todo está escrito, no todo está mecanografiado, no todo está escrito a máquina. Hay muchos documentos escritos a mano y eso toma más tiempo, ¿no? Pero hasta el momento sí, Virginia, podríamos decir que es el poemario eh, en su totalidad de Elena Garro. ¿Que cuántos son en número los? Fíjate que nunca los he contado. Bueno, los cuento, no te preocupes para. Bueno, sí, perdón, nunca se me ha ocurrido contarlos. Em, yo considero, Virginia, no sé, como tú decidas, Ujú. porque varios poemas tienen dos versiones, ¿no? Hay poemas que retrabajó, obviamente, y yo consideré que era importante eh, compartir con los lectores, con las lectoras, ambas versiones, ¿no? Porque en algunos, Virginia, cambia, ¿no? La primera versión es muy breve y la segunda versión está más desarrollada y entran otros elementos. Ujú. Entonces consideré que era importante dar las dos versiones, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, yo porque mucho es el considero, proceso de trabajo, ¿no? ¿cómo?
Muestra su proceso de trabajo. Exactamente, exactamente. Muestra su proceso de trabajo. Ujú, Así es. Porque me da la impresión, esta es solamente una impresión, que empezó a escribir, por decirte, cuando escribe una primera versión, que la interrumpe, que seguramente en ese momento le llegó la inspiración, ¿no? Lo escribe, 4, 5, 6 versos y lo deja. ujú, Y que luego lo retoma ujú. no sé si días, semanas después, y lo amplía o lo redondea y ya nace el poema, ¿no? Entonces, yo no sé, pero como desde mi punto de vista creo que ahí cada poema que tiene dos versiones, yo los contaría como uno, ¿no? Es decir, un poema con dos versiones, indicar por ejemplo, Insomnio. Insomnio es un poema que tiene una primera versión y la segunda es mucho más extensa, Ujú, mejor desarrollada. ujú. Ok, Sí, pues muy interesante. Oye, pues muchísimas gracias para hablar de esta versión enriquecida, ¿no? así es. Y Las las fotografías, fotos también, Virginia, las fotos, las fotografías son, ujú, sí, esa es otra nueva aportación en esta edición enriquecida. En esta edición enriquecida podríamos decir que están el prólogo de María Luisa Mendoza, las cartas inéditas, las fotografías también y a mano, los poemas escritos a a mano. mano como imagen. En la primera edición aparecen algunas, pero aquí hay más, ¿no? Aquí hay más imágenes. Perfecto. Sí, Muy bien, pues se antoja muchísimo con un revisar cafecito. y con mucho detalle, ¿no? También con detenimiento para... Exacto, 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 exactamente, porque la poesía de Elena Garro tenemos aquí la misma pluma, Virginia, la misma pluma creativa, original, con imágenes muy sorprendentes, ¿no? Que digamos es una de las características de, de la obra de Elena Garro. Y yo lo digo en el prólogo, ¿no? O en el estudio introductorio, yo digo, bueno, ustedes dirían que Elena Garro es una poeta desde que escribió, desde que la conocemos con sus primeras obras de teatro, con Los recuerdos del porvenir, que es esa novela está escrita en poesía, ¿no? O en prosa poética, pero la poesía es un género en sí, entonces había que rescatar esta otra vena de Elena Garro, ¿no? Esta otra incursión de Elena en la poesía. Y fíjate, Virginia, que hay unas frases muy similares entre los recuerdos del porvenir y algunos de los poemas de Elena Garro, ¿no? Que yo lo marco también ahí en el estudio introductorio. Entonces vemos pues sí, digamos, esa interconexión que siempre hubo en Elena con la poesía y la narrativa, ¿no? No son como géneros completamente separados en ella. Sé que vas a seguir con... ¿Qué sigue sobre Elena Garro? Me dices que hay muchísimo material. Hay mucho material todavía, Virginia, mucho material que seguir rescatando del material que está en Princeton. Hay que seguir armando este inmenso legado que nos dejó Elena Garro. Vendrán más cosas de Elena. Ahorita, por lo pronto, tengo que darle seguimiento a las insurrectas Ujú. y en eso estoy mientras voy dándole lectura a todos estos materiales que están en Princeton y que hay que seguir complementando, ¿no? El acervo de Elena. Porque seguramente, Virginia, muchísimos materiales o ella los destruyó en aquellos años 40, quizás también destruyó después del 68,
y quizás otros se han de haber perdido en tantas mudanzas. Tú sabes lo que era andar con su equipaje, con cajas de manuscritos y de, etcétera, de un hostal a otro, ni siquiera hoteles, Virginia, ¿no? En hospedajes, pues, no quiero decir, iba a decir de mala muerte, pero hospedajes muy pobres en donde no les importaba a los caseros el valor literario que tenían esas cajas que ellas llevaban a cuestas, ¿no? Ujú. Así es que quizás se perdió también ahí mucho material. Pero en Princeton hay, aunque en cuanto a obra creativa, hasta donde yo he visto hasta donde yo he visto, Virginia, son materiales incompletos, ¿no? Lamentablemente. Pero valen la pena, Virginia, aún así, porque Ujú. nos dan una idea, una muestra de qué estaba trabajando Elena, qué le preocupaba en esos años de exilio, ¿no? Qué estaba escribiendo ella. Perfecto. Sí, pues da Sí, para un libro específicamente, ¿no? De los materiales incompletos, ¿no? O los... exacto, exacto. Yo creo que eso sería un proyecto, ¿no? Materiales inconclusos que forman parte del archivo o del Elena Garro Papers, ¿no? En lugar de publicarlos de manera irresponsable y de manera, pues irresponsable y separarlos, ¿no? Porque lamentablemente es lo que está sucediendo en estos momentos con una editorial que de una manera también muy, pues a mí, desde mi punto de vista, eh, de una manera muy irresponsable, porque están extrayendo estos materiales de Princeton y los están publicando sin ningún contexto, sin ningún estudio eh, para acercarnos, para que esos textos nos digan dónde los escribieron, por qué los estaba escribiendo, qué sucedió con esos materiales, y luego que hay como, no lo dicen directamente, no dicen directamente que son trabajos inconclusos, y hay que decirlo, Virginia. Cuando yo publiqué Elena Garro sin censura, yo compilé trabajos completos y trabajos inconclusos. Hay que decir lo que no está completo. Y esta editorial eh, no lo dice, ¿no? Seguramente pues para vender, ¿no? Hacernos creer que ahí está estas obras de Elena Garro que son inéditas, ¿no? Entonces, esta idea del inédito de un trabajo completo, y no es así. Pero No, además no se contextualiza, no pasan a formar parte del corpus de Elena Garro. Entonces quedan como hojas sueltas ahí. ujú. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias para anunciar, ¿no? Esta versión. Muchas gracias, Virginia, a ti y pues a leer Elena Garro sin censura. Perfecto, nos Y vemos en Guadalajara. a mi sustituta en el tiempo, porque estos dos libros, Virginia, hay un diálogo entre ellos, ¿no? De hecho, por eso el propósito de dar a conocer uno enseguida del otro. Y de hecho, no sé si te has dado cuenta, pero los colores de la portada son muy similares, el amarillo con los tonos rojos, ajá, porque en primer lugar, porque forman parte del acervo que ellas me entregaron, ¿no? De obra creativa de Elena, y también, desde luego, porque pues no podemos separar a la Elena Garro dramaturga, cuentista y poeta. No digo novelista porque aquí, en el caso de Elena Garro sin censura, no hay novela, ¿no? Ujú. Perfecto. Hay inicios de novela, eso sí, Virginia, y eso yo lo indiqué, ¿no? Es probable que esto haya sido un proyecto de novela, cuentos de Annapurna, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias, Virginia, muchas gracias. Al contrario, y nos vemos en Guadalajara. Nos vemos en Guadalajara muy pronto para a mi sustituta en el tiempo. Perfecto. Buen día. Gracias.